Bienvenidos al podcast de Espacio Seguro, un lugar de reflexión, revelación y aprendizaje, donde redescubrirás tu potencial y encontrarás un nuevo sentido de la vida. Mi nombre es Sandra Viloria, coach en desarrollo humano. Comencemos. Hemos llegado al último mes de este 2024. Quiero saber cómo te sientes. ¿Estás contento por haber alcanzado muchas metas o compromisos que tenías para este periodo? ¿O por el contrario te sientes frustrado, quizás desmotivado o triste porque esos objetivos o metas que tenías establecidos desde el principio del año no se materializaron? Otra pregunta que te tengo es: ¿la razón por la cual estos objetivos o metas no se cumplieron fueron porque los postergaste? Hoy quiero hablar de este tema, de la procrastinación. Es tan complicado porque siento que muchos de nosotros constantemente en nuestro día a día postergamos una serie de actividades que tenemos que hacer o que queremos hacer. Pero lo que quiero es que tú sepas hoy que esto no simplemente es una actividad producto de que te da flojera o que no puedas tener tiempo, sino que existe un trasfondo detrás de ello. La procrastinación no es más que un mal hábito o un vicio mental, en donde constantemente estamos nosotros negociando con nuestra mente para que podamos postergar algún tipo de actividad que tenemos o que queremos hacer para obtener una satisfacción inmediata. Y esto viene producto de una serie de creencias que podemos tener de forma inconsciente y que son las que nos llevan a actuar de determinada manera. Ya en distintas ocasiones te he dicho que los seres humanos no actuamos porque sí, sino que tenemos una serie de creencias inconscientes principalmente, en donde están el 95% realmente de nuestras creencias es de forma inconsciente y que nos lleva a actuar de determinada forma, y lo que nosotros estamos viendo en la materialización de la realidad es que nos decimos que no tenemos tiempo, que nos da flojera, que quizás eso no es tan importante, que probablemente no estemos tan interesados, pero es posible que esos terminen siendo excusas y no la razón de origen por la cual tú puedes estar postergando estos planes. Es muy importante que tú te hagas una pregunta básica respecto a las cosas que estás postergando, y es: ¿qué precio estás pagando en tu vida actual por seguir procrastinando esas actividades, esos deseos, esos objetivos o esos sueños? Por ejemplo, te puedo decir que una de las respuestas puede ser: estoy perdiendo mi paz, constantemente me siento ansioso, siento un poco de tristeza o incluso hasta la depresión por no alcanzar esos objetivos. Tengo un diálogo interno constantemente muy crítico hacia mí mismo. Y entonces, ¿cómo te hace sentir esto día a día? Entonces entramos en una lucha entre lo que quiero y tengo que hacer, pero no lo hago porque lo postergo. Y también sentir rabia porque constantemente lo estás postergando y no entiendes la razón del por qué estás tomando esa actitud. Como te digo, es un mal hábito, es un vicio, y es importante que una de las primeras cosas que hagas es que te des cuenta qué precio estás pagando por estar teniendo este comportamiento. Porque cuando lo vuelvas a tener, puedes ver esa lista de cosas que estás teniendo en la actualidad y que estás pagando como precio por seguir postergándolas para que tomes la decisión de si lo vas a seguir haciendo o no. Muchas veces nosotros, cuando estamos postergando las cosas, podemos tener distintos tipos de comportamiento. Primero, uno en donde el diálogo interno que se activa es: yo nunca termino los proyectos que me propongo. Siempre termino dejándolos de lado y nunca los finalizo. Otro comportamiento puede ser este que diga: ¿sabes qué? Yo actúo es solo bajo presión. Entonces espera y posterga las actividades hasta que siente que el tiempo está al límite para cumplir algún objetivo, alguna meta o algún propósito, y es ahí cuando entonces se llena de mucho estrés y eso hace que lo motive a hacer la actividad. Pero en ese periodo en donde está viviendo mucho estrés, se están alterando todos sus químicos internos e incluso también su diálogo interno puede ser muy complicado. Otro comportamiento o otra postura que podemos tener cuando estamos postergando las cosas es decir que no tenemos tiempo. Es como esta constante excusa que decimos: es que estamos tan ocupados que no les damos prioridad a ciertas cosas. Hay una pregunta interesante sería hacerse: ¿entonces realmente es tan importante eso que deseas alcanzar o cumplir que constantemente te dices que no tienes tiempo? Y otro comportamiento que puede existir, o otra justificación o razón por la cual nosotros decimos que estamos postergando las cosas, es porque nos da flojera.
En realidad, cada una de estas cosas en el trasfondo también tiene otro tipo de creencias. Puede ser que realmente estés cansado, puede ser que realmente estés dándole prioridad a otras cosas que realmente no son importantes. Pero estas conductas también tienen detrás una serie de ideas que probablemente, como te dije al principio, están inconscientes. Las principales creencias que pueden estar llevándote a postergar los procesos, los objetivos o las metas que te quieres trazar para cumplir pueden ser que tengas miedo a la incertidumbre. Y en este sentido, uno lo que termina diciendo es como, no sé cómo hacerlo. Entonces mejor lo termino postergando porque me cuento la excusa de como no tengo razones, motivos o capacidad para hacerlo, no lo puedo hacer. Cuando en realidad tú te puedes poner del otro lado y decir, bueno, efectivamente reconozco que no lo sé hacer, pero puedo buscar las maneras para saber hacerlo, bien sea leer un libro, escuchar un podcast, pagarle a un mentor, definir un curso para poder nutrirme de esa información. Pero en el fondo tiene que ver con un temor a que como no sé lo que puede pasar o no sé cómo hacerlo, me quedo mejor en esta posición de correr como la arruga, dejarlo para después, postergarlo y entonces, como te digo, se termina activando posteriormente esa conversación de por qué no lo hice, de nuevo no vuelvo a concretar mis planes, entonces tengo que esperar hasta último minuto siempre para que me corra el estrés para poder hacerlo o me digo que no tengo tiempo y las razones que te dije anteriormente. Otra razón, otro miedo que puede estar desde el inconsciente es el temor a fracasar, a que las cosas pasen mal, a ponerte en esa posición de, bueno, mi objetivo pudiese ser este, pero ¿qué pasa si no sucede? ¿O qué pasa si sucede pero algo sale mal? ¿Qué puede suceder? Entonces ese temor te frena y puedes empezar a buscar excusas de una u otra manera para seguir postergando esa situación. Otra razón u otro miedo puede ser el temor a hacer el ridículo o a que te rechacen o a ser criticado. ¿Qué van a pensar de mí si yo hago esto? ¿Qué van a creer? Incluso me han llegado a decir personas que los de su entorno les pueden llegar a decir, ¿quién te crees tú para hacer eso? Y creernos entonces esta idea, por supuesto, nos llena de inseguridades, de desconfianza y terminamos de nuevo postergando el proceso. Otro miedo inconsciente que podemos tener es algo que pudiese resultar para uno absurdo desde la lógica, pero es tener miedo al éxito. Y eso significa que quizá tú crees que si se materializa o se te cumple la meta, puedes entonces asumir más responsabilidades con esas nuevas actitudes o situaciones o actividades que terminen surgiendo en tu vida en razón del cumplimiento de esos objetivos. Y te puedes creer el cuento o la idea de que con eso entonces vas a asumir mayores responsabilidades, tienes que tener más compromisos, quizás tengas que asumir incluso actividades, responsabilidades o compromisos con tu familia, te tienes que hacer cargo de cosas que no te corresponden y eso entonces de forma inconsciente lo que tú buscas es evadir y postergar esa actividad. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para salir de este ciclo? Primero es ver qué tan identificado puedes estar tú con estas creencias de temor a fracasar, de temor a ser rechazado o a que te critiquen o a equivocarte o incluso el temor al éxito o lo que te decía, tener ese temor hacia la incertidumbre, porque a veces cuando estamos tan identificadas con esas ideas creemos que es parte de nuestra personalidad. Y al ser así, entonces el diálogo interno que se puede activar con nosotros es la idea de nunca ser suficiente, siempre querer estar estudiando y capacitándose porque crees que no tienes el conocimiento necesario para poder emprender ese objetivo y por tanto lo postergas porque siempre hay algo que hace falta. E incluso te puedes identificar con las ideas de perfeccionismo. Necesitas que todo esté perfecto, exacto, concretado para que sientas que sí es el momento para poder realizar algo. Y esto, de nuevo, como te digo, te lleva a tomar las decisiones de postergar las acciones. También a veces podemos tener esta idea o esta sensación de tener mucho apego hacia los resultados. Si no sabes con certeza que las cosas van a salir como tú esperas y en el tiempo que tú esperas, entonces prefieres decir, ¿sabes qué? Entonces mejor no lo hago o lo postergas. Y caes de nuevo, como ya te decía, en este diálogo interno de, bueno, no he sido capaz, no he sido suficiente, esto no es para mí, no tengo las actitudes. Y tienes este síndrome del impostor que te hace creer que no eres hábil ni capacitado para hacer alguna actividad, para cumplir algún objetivo o para cumplir alguna meta. Es muy importante que te des cuenta que cuál es tu diálogo interno.
¿Cuáles son las razones por las cuales tú sientes que estás postergando esto? Cuando te hablo de los miedos al fracaso, al rechazo, al éxito, a la incertidumbre, muchas veces nuestra mente nos hace pensar, no, a mí no me pasa eso. Quiero que hagas este ejercicio de introspección, de realmente te sientes a pensar en el momento que estás decidiendo postergar esa actividad, qué es lo que estás pensando, qué es lo que está surgiendo en tu mente. Oye, no soy capaz, no tengo el tiempo suficiente, no conozco lo necesario, hay otras personas que lo están haciendo mejor, quizá yo no estoy habilitado para hacerlo. Es importante que ahí veas, porque con eso vas a estar identificando tus pensamientos y ver con qué creencia limitante te estás identificando y qué te ha hecho eso ser parte de tu personalidad. Otra cosa que puede hacer que tú te estés postergando en actividades y objetivos es sentir que tu vida o que tú en sí no tienes un propósito. Y entonces, como no le encuentras ningún sentido, probablemente el sentimiento que se encuentra en tu vida sea la apatía y dices, ¿para qué voy a hacer esto si yo no tengo ningún objetivo preciso o establecido? La cosa es como que la vida no tiene sentido, es como un sinsabor. Es importante que sepas que todas estas cosas que te pueden estar sucediendo se pueden mejorar, se pueden cambiar, se pueden transformar. El primer paso, como siempre te digo, es identificarlas. Una de las herramientas que te di es hacerte esta pregunta: ¿cuál es el precio que estoy pagando por seguir procrastinando? Bueno, no tener mi paz, no alcanzar mis objetivos, no lograr y no concretar esas metas que me propuse, seguir en este mismo estado financiero, mantenerme en esta relación que no me gusta, continuar en un trabajo que no me agrada. Todas estas cosas son importantes y que te des cuenta que no es que eres el culpable, pero sí el responsable de las decisiones que has ido tomando. Cuando sientas que tienes constantemente estos comportamientos de postergar las cosas, una de las vías que puedes tener es no te pongas un objetivo tan grande, sino que vayas estableciendo como pasos pequeños que te lleven a estar en ese lugar para alcanzar el objetivo macro, pero que tú primero vayas identificando que tu mente no se abrume con todas las cosas que tienes que hacer, sino que vayas dando pasos poco a poco. Y eso te va haciendo como un checklist de pequeños triunfos. Y así la mente dice, ok, parecía que no era tan difícil como yo pensaba. Porque la mente te engaña. Siempre te digo que no le creas a tu mente, sino que la cuestiones desde un lugar, no desde culpa ni de reproche, sino de curiosidad, como si tú fueses un investigador. Vamos a ver qué es lo que estoy pensando. Desde ahí ese lugar es mucho más valioso para ti y tu día a día no se convierte en las 1000 cosas que tengo que hacer, porque tienes que observar también tu lenguaje. Entonces, hacer estos pequeños pasos te puede llevar a tener grandes victorias, a reforzar tu confianza y a decirte, bueno, por supuesto que existen vías y caminos para alcanzar esos objetivos, solamente hay que ir accionando poco a poco. No es que tengo que hacer todas las 1001 tareas para obtener ese resultado o esa meta. Otra cosa, como te he venido diciendo, es que identifiques cuáles son tus pensamientos, que identifiques cuáles son esas creencias limitantes. Y desde ahí, cuando vayas viendo y escribiendo cuáles son tus pensamientos, empieces a hacerle ese proceso de cuestionamiento para que logres hacer la transformación de esa idea que te está llevando a estar estancado en ese lugar y no avanzar en los objetivos que tú puedes tener. El día de hoy esos son los tips que te quiero dar, sobre todo porque sé que en este mes nos empezamos a cuestionar lo que dejamos de hacer. Nos empezamos a sentir culpables por las cosas que dejamos de prestarle atención o por la importancia que no le dimos a aspectos que querían que cambiáramos en nuestra vida. Lo que creo que es importante que te quedes es que siempre, cada día vas a tener una nueva oportunidad para hacerlo mejor, pero que tampoco puedes dar por sentado porque tú no sabes hasta qué día vas a estar dentro de este plano. Entonces, que hagas las cosas que quieres hacer desde la conciencia, desde ese lugar de amorosidad contigo mismo y con el propósito de saber que sí eres capaz y que sí eres suficiente, y dando esos pequeños pasitos te puedas dar esas recompensas que, por otro lado, cuando procrastinas, crees que tienes esa satisfacción instantánea porque evitas esos lugares de incertidumbre, de miedo, de temor, de fracaso, de crítica, pero que después el diálogo interno es el que se activa y termina siendo una conversación aún peor de lo que crees que te puede estar tratando tu mente. Recuerda que el mundo mental a veces es muchísimo más hostil que la realidad. Entonces es cuestión de intentar, de probar. No digo que esto no sea constante en la vida.
Quizás es un reto, por eso te digo que es un regalo que te está ofreciendo la vida para que veas cuáles son tus creencias, cuáles son esas limitaciones y cuáles son esas conversaciones a las cuales le estás prestando atención, pero que realmente no son verdad, porque ni siquiera te estás dando la oportunidad de intentar.